En cuanto al tema que voy a analizar a continuación, es importante preguntarnos, ¿pueden las personas jurídicas ser sancionables por la comisión de delitos? De allí que surja que con el nacimiento, es decir, desde el momento que se inicia la creación de una persona jurídica, se ha debatido desde Roma hasta la actualidad si una persona jurídica puede efectivamente ser sancionable penalmente, surgiendo, por supuesto, dos posiciones. Una posición que dice que no, que es imposible sancionar a la persona jurídica en razón de que no tiene voluntad. Frente a esta posición surge una contraparte donde dice, no, mira, la persona jurídica sí tiene voluntad. La voluntad de la persona jurídica va a ser el consenso de sus miembros, de las personas que lo conforman. En ese sentido, en los minutos a continuación vamos a analizar cuáles son los elementos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. De allí que en la Comisión de Delitos Informáticos, la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, de manera innovadora desde el año 2001, previó en su artículo 5 la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Igualmente, en la actualidad, en Venezuela, la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y la Ley Penal del Ambiente prevén también sanciones para las personas jurídicas. De manera innovadora, nuestro legislador ha decidido que las personas jurídicas en la comisión de esos tipos penales tendrán responsabilidad. En ese sentido, ¿qué es una persona jurídica? Desde la definición dada por Francisco Carrara, señala que las personas jurídicas serán aquellas sociedades o aquellas asociaciones conformadas por varias personas naturales que deciden tener un fin común. Igualmente en Venezuela, la doctora María Domínguez previó que las personas jurídicas en sentido estricto van a ser aquellas conformadas por personas naturales con un fin común. De allí que nosotros tenemos que la persona jurídica va a ser ¿qué? Una ficción creada por el derecho. Va a ser el derecho el que le va a dar personalidad jurídica y por tanto lo va a convertir en un sujeto de derechos y obligaciones. En ese sentido, el Código Civil venezolano en el artículo 19 regula a las personas jurídicas, previendo en él que cómo están conformadas tanto las de derecho público como las de derecho privado y señalándolo y convirtiéndolas en sujetos de derecho. En ese sentido, la tesis a favor de que la persona jurídica debe ser sancionada establecen que al momento que sus órganos internos se ponen de acuerdo y toman una decisión, eso se debe entender como una manifestación de voluntad de la persona jurídica. El mayor propulsor de esta teoría es la teoría de la realidad de la persona jurídica por Yerke, quien señala que la persona jurídica sí existe en el mundo y es relevante porque el ordenamiento jurídico le da esa posibilidad. Por tanto, al ser sujeto de derechos, debe tener responsabilidad. En contraposición, la teoría de la ficción legal de Savigny dice que no, que la persona jurídica no va a tener responsabilidad. Ahora bien, nuestro legislador, de manera innovadora, como ya señalé, en el año 2001, en la ley especial contra los delitos informáticos, señaló que la persona jurídica sí va a tener responsabilidad en la comisión de esos tipos penales, pero siempre y cuando se den varias circunstancias. ¿Cuáles son? La primera de ellas, que el hecho como tal sea cometido por un administrador, gerente o alguna persona que pueda comprometer a la persona jurídica. Va más allá nuestro legislador y dice, los dependientes de la persona jurídica también la pueden comprometer. Pero la persona jurídica tendrá responsabilidad ¿en qué circunstancias? Cuando sea realizado por decisión de sus órganos, con los recursos de la empresa, que la empresa reciba un beneficio por ese hecho cometido y que además, señala nuestro legislador, esa persona jurídica se vea beneficiada. Es decir, de forma preferente, la comisión del hecho de alguna manera le genere un beneficio. De allí, entonces, que al nosotros verificar los tipos penales previstos en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos, nos conseguimos que la misma prevé 21 tipos penales divididos en el título 2 de la ley con la conformación de 5 capítulos. Si nosotros verificamos los diversos tipos penales allí previstos, nos podemos conseguir que existen tipos penales en los cuales, al ser analizados, por ejemplo, el acceso indebido previsto en el artículo 6 de la ley especial, les faltaría uno de los elementos del delito para ser cometido por la persona jurídica, es decir, en este caso, cuál es el interés de la persona jurídica de acceder sin traer información. De allí que el delito por excelencia, por ejemplo, en el capítulo primero, sería el espionaje informático, que la empresa como tal se vea beneficiada de acceder a un sistema de información y extraer del mismo la información que de una manera le genere a él un beneficio, ¿contra quién? Contra sus competidores.
al seguir analizando los tipos penales, nos conseguimos algo así como el favorecimiento culposo. Cuando estamos hablando de un favorecimiento culposo en el delito de sabotaje, no estamos hablando de intención, excluyendo entonces, conforme al artículo 5 de la ley especial, la responsabilidad de la persona jurídica porque tiene que haber una intención de esa persona jurídica. En ese sentido, pareciera que de los tipos penales previstos en la ley, todos podrían ser cometidos por las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque en principio el tipo va a ser cometido por la persona natural que compromete a la empresa. De allí que el legislador venezolano usó la teoría de la doble vía o teoría del reflejo, es decir, la responsabilidad de la persona natural se va a trasladar a la persona jurídica. En ese sentido, la acción típica del hecho siempre va a ser realizada por una persona natural, pero la responsabilidad va a ser transmitida a la persona jurídica si se dan las circunstancias del artículo 5. Ahora bien, ¿qué sucede si una persona jurídica comete algunos de los tipos previstos en esa ley? ¿Cuáles son las consecuencias que a ella se le generan? Pues evidentemente, una vez que la persona jurídica sea sancionada previa investigación efectuada por el Ministerio Público de la comisión de alguno de los tipos previstos en la ley, se determinará conforme al momento procesal y al tipo delictivo las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones que se le pueden aplicar a una persona jurídica? Pues evidentemente la multa. No puede ser aplicable a una persona jurídica una sanción corporal. Sin embargo, nuestra ley especial establece una circunstancia agravante. Dice, bueno, cuando el hecho sea perpetrado por una persona jurídica y se determine su responsabilidad, esa persona jurídica pagará el doble de la multa prevista para el tipo penal específico. Asimismo, la ley especial establece una serie de circunstancias o penas accesorias a la pena principal, siendo importante resaltar las previstas en el artículo 29 de la referida ley. Una de ellas es el comiso de los bienes. Entonces señala, bueno, en la comisión de los tipos penales previstos en esta ley, los bienes serán comisados. Eso es lógico porque son bienes utilizados para la comisión del delito informático. Asimismo, prevé la normativa penas accesorias como la prohibición por 3 años de que se le dé permiso o autorización a la empresa para que continúe funcionando. Es allí donde se generaba un poco, si esta ley no prevé, como lo prevé la Ley Penal del Ambiente, como una pena principal la disolución de la empresa, ¿por qué se prevé entonces como una pena accesoria que durante 3 años esta empresa no va a funcionar? Sin establecer ni siquiera medidas precautelativas para quiénes, para los trabajadores de la empresa, que en todo caso pues no tendrían la responsabilidad de lo que la empresa ha realizado o ha efectuado. En ese sentido, se produjo un análisis de si esa sanción accesoria que hasta por 3 años le impide a la empresa obtener los permisos para su funcionamiento podría ser equiparable a la pena de muerte, es decir, va a ir en detrimento del funcionamiento de la empresa, lo que podría conllevar a una disolución de la misma. En Venezuela, por conforme a lo previsto en el artículo 43 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, está prohibida la pena de muerte. De allí que se deba analizar profundamente si esta pena accesoria podría conllevar a una disolución de la empresa y si podría ser perseguible, ser solicitada la nulidad de esa pena accesoria como un detrimento o una violación a la prohibición de la pena de muerte en Venezuela. Sin embargo, si nosotros hacemos un estudio comparado, por ejemplo, con la Ley Penal del Ambiente, ella sí prevé entre las penas principales la disolución de la empresa cuando la empresa comete un delito y es reincidente. De allí que los estudiosos de esta materia hayan señalado, sobre todo la legislación comparada a la legislación colombiana, que es importante no darle mucho drama a lo referente a la disolución o no de la empresa como pena de muerte, porque ellos señalan que esto será aplicable a los delitos más graves. Sin embargo, en Venezuela, en esta ley especial, nosotros lo tenemos previsto como una pena accesoria y no se establece para qué tipos penales, sino dice, bueno, es una pena accesoria a la comisión de cualquiera de los delitos acá previstos. Igualmente, establece la ley especial contra los delitos informáticos como penas accesorias a lo previsto una vez que la persona jurídica sea sancionable, es también que el juez puede publicar o difundir la sentencia en la cual se ha determinado la culpabilidad de esa persona jurídica, lo que evidentemente pues, va a causar también un detrimento, a mi criterio, a esa empresa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las empresas generalmente viven ¿de qué? De su nombre. Y si la empresa o alguno de sus, digamos, administradores cometió un hecho punible, cometió un delito, es sancionada, eso es publicado, pues ella va a perder de una u otra manera credibilidad y eso va a venir en detrimento de su funcionamiento.
Bueno, ya para concluir, es importante destacar la siguiente circunstancia. En lo referente a las personas jurídicas, es importante señalar que en Venezuela es a través de criterios de política criminal que se ha establecido que la persona jurídica sea responsable, porque desde el punto de vista del derecho penal, analizando los elementos del delito, sea la teoría clásica o la teoría actual, en cuanto a ellos, pues siempre nos vamos a conseguir de que le va a faltar uno de los elementos, es decir, la acción aunada a la voluntad que deba tener esa persona. De allí que es importante nosotros establecer que es a raíz de la proliferación que ha tenido el uso indiscriminado de estas organizaciones para cometer delitos, punto de vista informático, delincuencia organizada, y todo esto lo que ha conllevado al legislador a decidir, vamos a establecer criterios de sancionar a las personas jurídicas cuando en la comisión de esos hechos punibles ella haya participado. No que haya sido utilizada, sino que haya participado, que se pueda demostrar que fue por decisión de sus órganos. Asimismo, es importante resaltar también que las personas jurídicas serán sancionadas conforme a lo previsto en la ley siempre que se pueda determinar que se dan de forma concurrente los requisitos previstos en el artículo 5, es decir, que haya participado de alguna manera alguna de las personas que pueda comprometer a la empresa. Estamos hablando de que la comisión sea por los administradores, gerentes, incluso la ley más allá dice dependientes, siempre y cuando se pueda establecer que fue por decisión de los órganos. Es decir, que podría establecerse en una decisión, en una asamblea de esa empresa, que un trabajador de la empresa cometa un tipo penal de los previstos en esta ley, por ejemplo, el espionaje informático. Entonces, en esos casos va a sancionarse tanto a la persona que comete el hecho como a la persona jurídica, de ahí que sea la traslación de la responsabilidad personal hacia la persona jurídica. Por último, es importante resaltar que estas innovaciones realizadas por el legislador, hablamos de innovaciones porque, aunque es una ley del año 2001, es una ley, como comentó el profesor Amoní al principio, que está cumpliendo 18 años, pero que ya vemos criterios innovadores en nuestra legislación para prevenir, sobre todo, que se sigan cometiendo, se sigan utilizando empresas y escudarlas detrás de la impunidad de las personas jurídicas. Eso es todo.